acompañan esta mañana. Hoy quiero compartirles la noticia de que el miércoles 26 de junio, en el municipio de Tenosique, Tabasco, que es la frontera con Guatemala, vamos a detonar un foro que se llama Foro de Migración y Derechos Humanos. ¿Cuál es la razón que en mi calidad de diputada federal de Movimiento Ciudadano me he dado a la tarea de organizar este foro? Durante la campaña política y en mis recorridos por la zona de Los Ríos, que contemplan los municipios de Balancán, Jonuta, Emiliano Zapata y Tenosique, me encontré un grave problema que hoy nos debe de ocupar a los que somos legisladores: la pérdida de niños, la desaparición de niños y de niñas en esa zona de Tenosique, en las zonas suburbanas y las zonas rurales de escuelas primarias. ¿Qué está pasando en esa zona de Tenosique? Bueno, pues como sabemos, es el paso obligado del tren La Bestia, que viene recorriendo y recogiendo a todos los migrantes que salen de su país, de Guatemala, de Centroamérica, de Salvador, personas y familias completas que se salen de sus países por hambre y por oportunidades laborales, por oportunidades de trabajo. Entonces, eso los obliga a hacer un tránsito peligroso por nuestra frontera, pero también por México. ¿Qué específicamente hemos identificado en esa zona? Dos temas: la violación permanente de los derechos humanos de los migrantes y el tema de la descomposición social que se está dando en la zona de Los Ríos, que son 4 municipios que mencionaba ya. Vemos que por parte del Instituto Nacional de Migración hay un ataque directo a los migrantes, hay golpes físicos, explotación laboral también hemos logrado detectar, pero también por las propias autoridades del Instituto Nacional de Migración hemos logrado detectar la explotación sexual a las niñas y a las jóvenes de Centroamérica que pasan por esa ruta. Hemos identificado que en el paso del Tren de la Bestia también hay la explotación y el abuso económico a los migrantes. Hace algunos días nos encontramos que en Palenque, Chiapas, asesinaron a 2 jovencitas, si mal no recuerdo son de Guatemala, que no pagaron la cuota de la cual a los migrantes les exigen estos grupos y organizaciones delictivas, y que porque no pagaron ellas la cuota tuvieron que, estos grupos delictivos las persiguieron hasta Palenque y las asesinaron de manera brutal. Ese es un tema que ya nos preocupa a nosotros en Tabasco, en la frontera con Guatemala, y por lo tanto vamos a tener una mesa de análisis, de reflexión, de discusión, y la idea es de coordinar acciones entre el gobierno federal, el legislativo, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, de tal manera que se empiecen a detonar acciones y estrategias específicas en torno a este tema que ya nos duele y nos lastima en Tabasco. El programa que vamos a desarrollar es el siguiente: van a hacer uso de la voz, su servidora Nelly Vargas, donde voy a explicar el contexto y el diagnóstico que estamos viviendo hoy en la frontera sur, y van a hacer uso de la voz para platicar la descomposición social y los últimos asesinatos brutales que se han dado en sus municipios, en la zona de Los Ríos, el presidente municipal de Jonuta, el presidente municipal de Zapata, de Tenosique y de Balancán. También va a hablar Fray Tomás González, que es un personaje muy conocido en esa zona y es la persona que instala la primera casa del migrante en esa zona de Tenosique, y él recluta y acompaña y protege a todos los migrantes que llegan a su casa. Él va a hablar sobre la violación de derechos humanos de migrantes y la consecuente descomposición social en la zona de Los Ríos. El doctor José Manuel Argaiz de los Santos, que es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, va a hablar sobre lo que hoy se tiene de avances en derechos humanos en Tabasco. El doctor Raúl Delgado Huize, que es el director de la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Zacatecas, especialista en el tema de migración, va a hablar sobre la visión global de migración en México. El doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, del Colegio de la Frontera Sur, experto también en migración, va a hablar sobre el tema de migración en la frontera sur. La doctora Mary Shuttleworth, presidenta mundial
de los Derechos Humanos por los Jóvenes y los Niños va a estar con nosotros. Ella va a hablar sobre una visión global de los derechos humanos. Alejandro Solalín de Guerra, defensor de los derechos humanos en México, va a hablar sobre los derechos humanos de los migrantes. La licenciada Rosy Orozco es diputada federal y presidenta hoy de Unidos contra la Trata de Personas, va a hablar sobre trata de personas en México. Vamos a tener la presencia de Sophie Hayes, que es una sobreviviente del tema de trata de personas y explotación sexual en Europa. Ella nos va a platicar su experiencia sobre esta horrorosa historia que vivió. La senadora Laida Sansores San Román, la secretaria de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur de la Cámara de Senadores, va a hablar sobre la insuficiencia de medidas precautorias en materia de migración. El senador Zoe Robledo Aburto, presidente de la Comisión Especial de la Frontera Sur-Sureste en la Cámara de Senadores, nos hablará sobre la prospectiva de la Comisión Especial de la Frontera Sur-Sureste en la Cámara de Senadores. Joana Cristel Sánchez Aguirre, que es la directora del Instituto de la Juventud en Tabasco, nos hablará sobre el Código de Ética para una Cultura de Paz. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco nos hablará sobre los derechos humanos en la educación. El licenciado Raúl Arias Pérez, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos para Niños y Jóvenes en México, nos hablará sobre la educación en derechos humanos como herramienta de paz. Y hasta este momento tenemos confirmada la presencia del gobernador, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, quien hará la clausura correspondiente de este importante evento y dará el mensaje, compromiso de las acciones específicas que se tienen que empezar a detonar ya en Tabasco, específicamente en la zona sur-sureste. Estos son los temas que vamos a tratar en la mesa. Me parece que de parte del gobierno federal ha habido una ausencia, una omisión irresponsable para tomar con valor este problema que nos está causando estragos importantes ya de descomposición social en la frontera sur, pero que no solamente en la frontera sur, en Tabasco, sino también en el centro y en el norte del país. Recuerden ustedes que hace algunos meses encontramos una fosa donde fueron asesinados varios migrantes que se negaron a ser parte de los grupos organizados en México y que, bueno, esto desafortunadamente es una acción diaria que se manifiesta en la ruta que los migrantes pasan por todo el país. Por ejemplo, ¿cuántos migrantes pasan por la frontera sur de México hacia nuestro país y con destino principalmente a Estados Unidos? ¿Y cuántos grupos delictivos hay o se tienen identificados en esta zona, que es lo que está provocando la descomposición social? Gracias. Algunas cifras nos hablan alrededor de 1 millón de migrantes que pasan por la frontera sur, por nuestra frontera de Tenosique en el Tren La Bestia. Vamos a tener la oportunidad también de hacer un recorrido en el Tren La Bestia, todos los expositores, y vamos a tener unas entrevistas personalizadas con los migrantes que están hoy en la casa de Fray Tomás. Otras cifras hablan de que pasan alrededor de 300,000 migrantes al año. A mí me parece que son más. Yo he recorrido esa ruta y he visto cantidades enormes de migrantes arriba del Tren La Bestia, incluso arriba de del copete o del techo del tren, porque no caben ya en las cabinas internas. Desconozco cuántos grupos delictivos funcionan el día de hoy en esa zona, pero me parece que son muchos. El tema de trata de personas es un tema que ya está visible en esa zona, y recordemos que el trata de personas transita por 3 aristas o 3 problemas fuertes: la explotación laboral, la explotación sexual y el tráfico de órganos. En Tabasco ya hemos tenido el asesinato de muchas mujeres y también de asesinato de niños y desapariciones de niños. A mí me preocupó sobremanera en los encuentros que tuve en reuniones con mujeres y en encuentro de casa por casa con los vecinos de la zona de Tenosique, la pérdida de muchos niños en el municipio de Tenosique, sobre todo de las zonas suburbanas y de las zonas rurales. Madres que hasta el día de hoy no han encontrado a sus niños. Recordemos que este grupo delictivo, los que se dedican al tema de trata de personas, se roban a nuestras niñas entre 6
y 15 años para venderlas en el mercado de Estados Unidos y de Canadá hasta en $150,000, sobre todo las niñas que son niñas vírgenes. El tráfico de órganos también está orientado al robo de niños primero y luego a la venta de órganos. Por lo tanto, pues esos niños se nos mueren porque, bueno, les extraen los órganos, cada órgano tiene un costo especial y ellos hacen la negociación de una manera muy especial, es decir, primero hacen el contacto para la venta del órgano, piden el 50% del dinero en efectivo en dólares. Cuando ya tienen el 50% del órgano que alguna persona está solicitando, se roban a nuestras niñas, a nuestros niños, le extraen el órgano y cuando ya tienen el órgano lo entregan y la entrega es también en efectivo el otro 50%. ¿Qué pasa con esos niños a quienes les extraen el órgano? Bueno, pues lo más seguro es que se mueren abandonados en algún lugar. Sí, buenos días. Yo quisiera saber sobre este último caso, ¿cuál es la fuente que ustedes tienen en cuanto a tráfico de órganos? Si es una fuente internacional o de México, y si ese millón de personas que pasan por la frontera es anualmente o por semestre, parece que podría ser más. ¿Y qué compromiso hay del gobierno federal? Ustedes dicen que no hay cambio, parece que se está agravando la situación respecto al sexenio anterior. ¿Qué compromisos hay para vigilar la frontera y sobre todo que no haya corrupción de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración? Sí. Muchas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, tienen cifras y estadísticas que nos preocupan y que nos deben de ocupar a los legisladores federales. Hay variación de cifras en las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos en lo local, específicamente en Tabasco. Varían, unos dicen que hay un fluido de 1 millón de migrantes anuales, otros hablan de 300,000, otros hablan de 600,000, algunos otros hablan de un 14% de migrantes por nuestra frontera de Tenosique. A mí me parece que el porcentaje es alto y es preocupante. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que acaba de detonar el gobierno federal? Como recordarán, hace algunos días hubo una reunión en Chiapas, donde se reunieron todos los gobernadores del sureste, estuvo nuestro gobernador Arturo Núñez, y esta reunión fue encabezada por el secretario de Gobernación, Osorio Chong. Los compromisos inmediatos que se detonaron en esa reunión fue que la Secretaría de Marina es la que se va a encargar de identificar y controlar el fluido de los migrantes por esa zona de Tabasco y de Chiapas, que se van a instalar 3 grandes retenes para tener información de las personas que entran y salen de los municipios que colindan con la frontera de Guatemala, y que el Instituto Nacional de Migración blindará la frontera sur. Esa es una preocupación que nosotros tenemos, las personas que participamos en organizaciones de derechos humanos, porque las evidencias tangibles que tenemos es que el propio personal del Instituto Nacional de Migración son los que se encargan de maltratar físicamente, de explotar sexual y laboralmente a los migrantes que pasan por nuestro país. 26 de junio, miércoles 26 de junio, en Tenosique, Tabasco, vamos a iniciar a las 10 de la mañana con un recorrido por la Casa del Migrante que está a cargo de Fray Tomás, que es el defensor activo de los derechos humanos de los migrantes. A las 11 arranca el foro, calculamos terminar a las 3 de la tarde la discusión y terminando vamos a hacer un recorrido por el Tren La Bestia, es decir, el pedazo del recorrido que pasa el Tren La Bestia por el municipio de Tenosique. Muchas gracias a ustedes. Buen día.